Aleluya. Job capítulo 5 esta mañana. Quiero hablar acerca de las aflicciones. Las aflicciones son parte de la vida de los seres humanos. De hecho, nadie puede escapar de enfrentarse a una o más o muchas aflicciones en la vida. Muchas personas que han sufrido mucho en la vida muchas veces atribuyen, ¿verdad?, sus aflicciones a la pobreza, a la falta de recursos, a la falta de educación, a las pocas posibilidades que tienen como individuos. Pero escúcheme bien, la realidad es que todas las personas enfrentamos la aflicción, todas. Desde los más pobres hasta los más ricos. Yo he sabido de multimillonarios enfrentando duras aflicciones, sin poder hacer nada, aún con todos sus millones. Es el caso, ¿verdad?, del fundador de la compañía Apple, de los iPhone, los iPad, ¿verdad?, estos teléfonos inteligentes. Steve Jobs es el fundador. Este hombre, con todos sus millones, este hombre a la edad de como de 57 años enfrentó un cáncer de páncreas, de páncreas, ¿verdad?, agresivo. Lo llevó a la muerte esta enfermedad. Y estoy seguro, ¿verdad?, seguramente Jobs consultó a los mejores médicos, clínicas del mundo, los mejores tratamientos, porque tenía la posibilidad, por ser millonario, un hombre muy exitoso, pero no pudo hacer nada frente a este cáncer que lo llevó a la muerte. Todo fue en vano. ¿Por qué? Porque la aflicción viene a todo mundo, ricos y pobres. Todos enfrentamos a aflicciones y a veces a una misma muerte, y nada se puede hacer. Entonces, yo quiero predicar este sermón al cual he titulado El propósito de las aflicciones. Porque hay un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros, obviamente, como cristianos. Vamos a leer el texto, Job capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿Cuántos lo tienen en esta mañana? Dice de esta manera: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Porque como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Vamos a orar esta mañana. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia por tu sangre preciosa. Te doy gracias, Señor. Te pido, Dios, esta mañana que unjas tu palabra, unge mis labios, mi corazón. Habla nuestras vidas, Señor, a nuestro corazón. Ministranos, Dios, acerca de este tema de la aflicción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de las aflicciones en esta mañana. Quiero hablar en primer lugar de las aflicciones de la vida. Nuestro texto nos habla de la aflicción. Dice que el hombre nace para la aflicción. Y la vida de Job, iglesia, ¿verdad?, nos enseña que las aflicciones tarde o temprano nos van a visitar. Las aflicciones de Job nos enseña que hay un plan de Dios en todo esto. Nos enseña que Dios utiliza la aflicción, ¿verdad?, para moldear nuestra vida, para hacernos más dependientes de Él, porque las aflicciones tarde o temprano llegarán. Entonces, más adelante vamos a estar profundizando en este tema del propósito de las aflicciones. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 8, lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice así: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desamparados. O sea, aquí está Pablo hablando de que podemos estar afligidos. O sea, vamos a estar afligidos en momentos de la vida, vamos a estar afligidos en todo, dice, pero no agobiados. O sea, nos vamos a sentir afligidos, quizás tristes, desanimados, pero no agobiados. Vamos a estar perplejos muchas veces, quizás un poco confundidos, pero no desesperados. Escuchamos la palabra de Jesús en cuanto a este tema de las aflicciones en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 33. En esta mañana, San Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Aquí está hablando Jesús de que vamos a tener aflicción. Dice, en el mundo tendrán aflicciones. Va a haber aflicciones. Gloria a Dios, sean las aflicciones, no nos podemos escapar de ellas. De igual manera, el apóstol Pablo también habla de las aflicciones en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí está Pablo diciendo que las aflicciones en el tiempo presente, o sea, somos afligidos, pasamos por las aflicciones. Esto es algo que no podemos evitar. Son aflicciones del tiempo presente. De la misma manera, Pablo habla de soportar aflicciones. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, vea conmigo por favor. 2 de Timoteo 4, versículo 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí está Pablo diciéndole a Timoteo, soporta las aflicciones. Va a haber aflicciones, pero sopórtalas. Aleluya, porque esto es parte de la vida, es parte de la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente alegría, no solamente victoria, a veces va a haber aflicciones. Muchas veces nos vamos a enfrentar a tiempos muy duros, difíciles en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Esta vida está llena de aflicciones, iglesia. El camino está plagado de espinas, está plagado de tropiezos, de peligros, de baches, de subidas, de bajadas. Es la aflicción. Podemos evitarlo. Por eso Job dice que el hombre nace para la aflicción. Así que yo quiero ir rápidamente a un segundo punto. Quiero hablar acerca de las aflicciones que vienen por malas decisiones. Cada ser humano, escúchame bien, debería estar consciente que muchas aflicciones vienen por malas decisiones. Aflicciones que literalmente son provocadas por malas decisiones. Eso es algo que sucede muchas veces. Hay cosas malas que van a suceder simplemente porque X persona hizo algo y entonces vinieron las consecuencias. Recordemos que hay una ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Hay una ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y esta ley no puede ser pasada por alto. Nadie puede brincarse esta ley o saltársela. O sea, es una ley universal. Es lo que Pablo habla ahí en Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Vamos a leer esta mañana. A ver, que me vienen a leer. Vamos a hacerlo como estudio. Gálatas 6, 7 y 8. Alguien que lo lea un poco fuerte. El 6, Gálatas 6, 6. 7, versículo 7 y 8. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado por todo lo que el hombre sembrare. Eso también segará. Pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es una ley, ¿verdad? Es la ley de la siembra y la cosecha. Está escrito, iglesia. Está comprobado que nadie puede brincarse esta ley. Nadie puede pasar por encima. La Nueva Versión Internacional dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hay personas que dicen, yo no sé por qué me está pasando esto. Yo no sé por qué me ha ido mal en mi trabajo, en mi matrimonio. Yo no sé por qué mis hijos son tan malos, no me quieren. Yo no sé por qué se me averió mi auto, por qué me pasó esto, otro. Y son frases, ¿verdad?, que muchas veces escuchamos, aún nosotros mismos las declaramos. Yo no sé por qué me está pasando esto. Aleluya. Y es bueno, como iglesia, como cristianos, investigar por qué nos pasan ciertas cosas muchas veces.
Tal vez, ¿verdad?, sea el fruto quizás de una mala siembra, no sé. Tal vez o quizás sea ese fruto de lo que se sembró en el pasado. Entonces muchas veces nosotros como hijos de Dios, nos enfrentamos a cosas así y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estará sucediendo esto? Entonces tenemos que tener presente la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? En el hinduismo se habla del karma, muy famoso, ¿no? Pero la Biblia habla de la siembra, de una siembra y una cosecha. O sea, hay muchas personas que en estos momentos están sufriendo las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también cosechará. Entonces, hay una realidad en esto, iglesia. Somos seres espirituales que nos afecta, ¿verdad?, las cosas que vivimos o que hicimos. O sea, nos va a afectar. A veces en una medida o otras veces en otra medida. Gloria a Dios. Entonces, esto es una realidad, gloria al Señor. Aleluya. Malas decisiones o malas acciones nos llevan a sufrir gratis, ¿verdad? Esto es una realidad. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 32 y 33, alguien que lo lea, y luego yo lo voy a leer en otra versión. Proverbios 1, 32 y 33. Amén. La traducción al lenguaje actual dice: sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos en paz y no tendrán miedo del mal. Esta es una realidad esta mañana, iglesia. Mucha gente está sufriendo los estragos de sus malas decisiones. Han venido duras aflicciones sobre sus vidas y luego empiezan a repartir culpas, ¿verdad? Las cárceles están llenas de personas que muchos de ellos están ahí, pero están culpando a otros. Por culpa de fulano, por culpa de sultano, estoy aquí. Otros están en un hospital quizás y están diciendo lo mismo, ¿verdad? Quizás por un accidente. O sea, la realidad es esa. Muchas de las cosas que le suceden a los seres humanos, son por causa de malas acciones que se hicieron. Porque es una realidad. Aleluya. Gente que dice, estoy así por culpa de mis padres. Hijos que declaran eso. Por eso estoy así. Porque mis padres me echaron, me despreciaron. Por eso estoy sufriendo. Por eso no la he hecho en el matrimonio. Por eso estoy en esta situación. Estoy enfermo por culpa de fulano. Agarré los vicios por culpa de mi compadre, por culpa de fulano. Soy pobre por culpa de mis padres. Y es una cadenita o es un círculo, ¿verdad?, de vicio, donde la gente está culpando a terceras personas por las cosas que les han ido sucediendo. Porque esta es una realidad, es la naturaleza de los seres humanos. Recordemos cuando, ¿verdad?, Dios confrontó a Adán y le dijo, cuando tomaron el fruto prohibido, le dijo, ¿qué has hecho? Adán le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y tomé. O sea, le echó la culpa a Eva, a la esposa, ¿verdad? Y Dios confrontó a Eva y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué tomaste ese fruto? La serpiente me engañó. O sea, es una naturaleza, ¿verdad?, culpar a otros. Pero deberíamos, ¿verdad?, como seres humanos, analizar lo que sembramos o lo que hemos venido haciendo, nuestros actos esta mañana. Porque las aflicciones muchas veces vienen, ¿verdad?, por un fruto de malas acciones.
Hay gente que está sufriendo y hay gente que dice, no, es que estoy sufriendo porque Dios así lo quiere. Bueno, muchas veces Dios no lo quiere así. Muchas veces están sufriendo por sus malas acciones. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque quizás no obedecieron la voz de aquellos que les aconsejaron. Hicieron su propia manera de hacer las cosas, su propia cosa, y sufren las aflicciones, sufren las consecuencias. Aleluya. Si tan solamente estas personas se examinaran y se dieran cuenta que es por sus malas acciones del pasado en esta mañana. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, voy a leerlo, dice estas palabras, Deuteronomio 28, versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí está una voz de advertencia de parte de Dios. Dios dice, ¿verdad? Que si no oyeres, dice, o sea, si haces actos malos o acciones malas, si no obedeces, van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias, dice, y estas consecuencias te van a alcanzar tarde o temprano. Entonces, yo concluyo en este punto diciéndole que hay aflicciones que vienen por causa de malas decisiones, no porque estén dentro de los planes de Dios. Hay cosas, mis hermanos, que suceden por malas acciones. Hay personas que les resultó una enfermedad por una mala acción, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay gente que resultaron con un cáncer o dieron positivo VIH-Sida, y quizás eso vino por una mala vida de inmoralidad que vivieron en el pasado. Entonces, no podemos, ¿verdad?, culpar a terceras personas, ni a Dios tampoco. Entonces, tenemos nosotros que entender que hay aflicciones que vienen por culpa o por causa de malas acciones. Pero yo quiero ir a un tercer punto y hablarles las aflicciones como parte de los propósitos de Dios. Porque esto también es cierto. Hay aflicciones que Dios las permite con un plan para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a leer el texto una vez más, Job capítulo 5, versículos 6 y 7. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cuando hacemos las cosas bien, pero pasamos por aflicciones, no hay por qué estar preocupados. Dios tiene el control. Siempre recordemos, ¿verdad?, que hay un propósito de Dios en las cosas que nos suceden. ¿Cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios? Alguien que lea Romanos 8:28, voz fuerte. Romanos 8:28. Aquí está, es un texto muy conocido, donde el apóstol Pablo habla acerca de que todas las cosas que nos suceden cuando estamos en la voluntad de Dios nos ayudan a bien. O sea, las aflicciones tienen un propósito. Hay un plan que Dios se propone a través de una aflicción en los cristianos, en sus hijos. ¿Cuántas veces mi esposa y yo hemos pasado tiempos muy difíciles, aflicciones muy duras? Pero hemos entendido que Dios nos ha llevado a algo mejor, a otro nivel, cuando hemos guardado nuestro corazón y nuestras actitudes en medio de las aflicciones. Porque, escúchame bien, a veces es muy fácil amargarse en la aflicción, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad?, razonar, amargarse contra la gente, amargarse inclusive contra Dios. Porque la aflicción nos pone en esa plataforma de amargura, de pegar de gritos, ¿verdad? De decir, no, esto no. ¿Por qué me está pasando esto? Nos pone en esa plataforma la aflicción, gloria a Dios. Pero escúcheme bien, el amargarse no es el camino correcto. Podemos entender que Dios tiene planes después de esa aflicción o prueba.
Pablo dice que en el cristiano abundan las aflicciones. 2 Corintios 1:5, alguien que lo lea, 2 Corintios 1:5. Amén. En la manera dice que abundan las aflicciones. En verdad, en nosotros las aflicciones también abunda la consolación. Pero las aflicciones abundan en la vida de un cristiano. Ahora las aflicciones traen fruto, mis hermanos, traen fruto. Isaías 53, versículo 11. Alguien más que lo lea. Isaías 53, 11. Amén. Aquí está hablando, ¿verdad? El profeta Isaías, esta es una profecía acerca de Cristo y está hablando del fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Dice que a través de su aflicción, de su sufrimiento hubo fruto. O sea, ¿el fruto cuál es? Usted y yo somos el fruto. La iglesia es el fruto de esa aflicción. La iglesia en la tierra, desde hace 2000 años, ¿verdad? Empezó la era de la gracia y el fruto es la iglesia. Millones de gente convirtiéndose al evangelio, al cristianismo. Somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí habla el profeta acerca de eso, que su muerte no fue en vano. Sus aflicciones marcaron un parteaguas, o sea, un antes y un después. Fueron sus aflicciones. Y eso es algo tremendo, iglesia. Las aflicciones tienen un propósito. Otra cosa importante aquí es que Dios nos libra de las aflicciones. Aún de los peores momentos, si el cristiano clama a Dios, será librado. Alguien que lea Salmo 107, versículo 13. Salmo 107, versículo 13. El versículo 19 también, hermana, de una vez. El 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de las aflicciones. Amén. Clamaron a Jehová, dice, y los libró de sus aflicciones. Cuando usted clama en los momentos de aflicción, Dios lo va a librar. Tarde o temprano somos librados. Tarde o temprano, gloria a Dios. La aflicción no va a durar toda la vida. La aflicción solamente dura un tiempo. Santiago dice que es necesario, ¿verdad?, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero es un tiempo solamente, no es para siempre. La aflicción dura un día, una semana, no sé, puede durar un mes, pero no dura mucho. Pero es parte de, gloria a Dios. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, lo voy a leer, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Y en 1 Samuel, capítulo 26, versículo 24, lo voy a leer también, 1 Samuel. Capítulo 26, versículo 24 dice: Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. En esta mañana, iglesia, Dios tiene un propósito a través de las aflicciones muchas veces. Cuando nosotros somos afligidos como hijos de Dios, como creyentes, estamos siendo fortalecidos. Nuestra fe se fortalece. Cuando usted pasa por aflicciones, por servir a Dios, no tenga usted duda de que su vida está siendo mejor, su vida está siendo llevada de menos a más. No tenga duda de eso. Porque muchas veces el diablo viene, ¿verdad?, y trata de condenar al cristiano. Le viene al oído y le dice: mira, ¿cómo estás? Estás sufriendo, Dios no te ama, los hermanos ni siquiera te hablan, ni siquiera vienen a orar por ti, el pastor no te ama. Oh, cuántas cosas el diablo nos dice, ¿verdad? Cuántas mentiras. Y ahí está, el diablo hablando al oído del cristiano cuando está pasando un tiempo difícil. Mira, ni siquiera, ¿verdad?, te ayudan, etcétera. Muchas cosas
que Satanás trata ahí, hermanos, de que nosotros quedemos ahí bloqueados en la aflicción. Y lo que Él quiere es que nos amarguemos, pues, que reneguemos, que culpemos a otras personas, a la iglesia, al pastor, a los hermanos, etcétera. Que culpemos a Dios. Dios, qué malo eres, Señor. ¿Por qué me está pasando esto si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? Desde que empecé a ir a la iglesia me han pasado muchas cosas y van a seguir pasando. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan a través de la aflicción, iglesia. Porque esto es bíblico. Dios tiene propósitos por medio de nuestras aflicciones en esta mañana. Por eso el texto de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya lo leímos ahorita. Entonces, no hay por qué estar preocupados. Cuando pasamos por aflicciones, es porque Dios nos va a llevar a otro nivel de vida espiritual, gloria a Dios. Si le preguntáramos a Job, imagínese Job, un hombre, ¿verdad?, justo, recto, temeroso de Dios, que pasó por unas aflicciones tremendas. Su vida es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo este hombre se guardó su corazón, guardó su espíritu sano a pesar de todo el sufrimiento que vino sobre su vida. Y al final Dios lo recompensó por sus actitudes correctas, que no se amargó, que no repartió culpas. Al último Él dijo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoció que Dios estaba involucrado en esas aflicciones. Quizás sí fue el diablo, ¿verdad?, el que le lanzó todo eso, pero al final, ¿verdad?, Dios le permitió a Satanás, le dio permiso. Acuérdense que así empieza la historia, Job capítulo 1 y 2. Dios le dio permiso al diablo y le dijo: puedes tocar, puedes también destruir sus bienes, todo. Puedes inclusive ponerles enfermedad, pero no lo mates. No lo mates. El diablo tenía permiso hasta ahí. Satanás no podía destruirlo. Dios le dijo: no lo destruyas. Porque imagínense, yo creo que el diablo entendía: si lo mato me va a matar a mí, Señor. Ahora sí me va a lanzar al agua del fuego antes de tiempo, dijo el diablo. Así que, iglesia, el diablo no nos puede matar. Nos puede afligir, nos puede lanzar todo tipo de cosas, pero no nos puede matar. Cuando un cristiano muere es porque ya Dios le dijo: es tu hora. Pero no fue que el diablo lo mató. No, Satanás no puede matar si Dios no le da permiso. Entonces, eso es algo tremendo, es algo que todo cristiano debe entender. Y ese es el propósito de las aflicciones, iglesia. Hacernos mejores, madurar nuestra vida y llevarnos de menos a más. Que Dios nos ayude esta noche. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias Cristo. Gracias, Señor, poderoso Dios. En nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que por un momento incline su rostro, cierre sus ojos. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, iglesia. He predicado acerca del propósito de las aflicciones. Hay un propósito en todo esto. Job dice que el hombre nace para la aflicción. Así que en esta mañana, ¿verdad? Yo quiero, aleluya, en esta mañana oremos. Gloria a Dios. Quizás usted está pasando por un tiempo de aflicción, un tiempo difícil, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? El venir a la iglesia y en tiempos así, ¿verdad?, donde el clima y todo esto lo tomamos como una aflicción, pero hay aflicciones más específicas a veces que suceden en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Yo quiero orar por usted, iglesia. Quiero orar por usted, gloria al Señor. Tal vez usted